Capítulo 6. Cuando Jon se despertó y sintió el colchón de plumas debajo de su espalda, se puso de pie y chasqueó los dedos con fuerza. «Está bien, emplumado hijo de puta», dijo en voz alta. «Si esa es la forma en que quieres jugar este juego». Jon llegó a Nightford, y no había ni una sola ráfaga de nieve a la vista. Le tomó menos de medio día reunir de forma encubierta los suministros que Ned le había dado en su vida anterior y llegar a Kingsroad antes de que pudieran descubrir que se había ido. No quería volver a pasar por el tumulto emocional pidiendo la ayuda de Ned. En realidad, podría comenzar a llorar si le ofrecieran Foso Cailin por segunda vez. Con el don de la previsión, Jon montó al corcel, el mismo corcel, de hecho. Tendría que aprenderse el nombre del corcel en algún momento, porque era una excelente montura, a un ritmo un poco más pausado. Sus piernas se salvaron de una parte de los moretones obtenidos por la dura cabalgata de 11 días, y aún así llegó al castillo en ruinas con días de sobra antes de que llegara la ventisca. Con una sonrisa, Jon sacó la silla y las alforjas del caballo, le colocó una bolsa de alimento llena en el cuello y le dio una palmada en la grupa. El caballo pateó, pero Jon estaba a salvo fuera del camino, y comenzó a trotar. Con suerte, estaría en el camino real para cuando llegara la tormenta y lo encontraría una casa noble. La marca lo marcaría como un caballo de Winterfell y lo devolvería. De lo contrario, algún pobre oportunista sería señalado como ladrón de caballos y perdería la cabeza por ello. Después de acomodar todos sus suministros sobre su espalda, Jon rápidamente se abrió paso a través de los pasillos y pasajes que se derrumbaban del fuerte de la noche hasta llegar a la cocina. Con una patada feroz, arrancó una de las patas de una silla de arciano y la envolvió en lana empapada en brea. La golpeó con pedernal hasta que la antorcha prendió fuego, la tiró al pozo y esperó hasta que golpeó contra el frío suelo para iluminar su camino. Fue más lento, trepando por las paredes del pozo con todo su equipo en su mochila. Una vez que Jon llegó al suelo, recogió la antorcha y se volvió hacia la puerta mágica del arciano. «¿Quién eres tú?» «Soy el vigilante en las paredes», recitó con solemne intensidad. «Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el alba, el cuerno que despierta a los durmientes. Soy el escudo que protege los reinos de los hombres. Entonces pase, señor comandante». Mientras la boca de la puerta se abría lentamente, Jon sacó su espada larga de su vaina y comenzó a caminar lentamente hacia adelante. Caminó por el túnel, el peso del muro presionando el techo como un coloso. Finalmente, la salida se acercó. Jon respiró lentamente, se quitó la mochila de los hombros y volvió a colocar la espada larga en su agarre. Corrió hacia adelante en una posición de lucha. No había nada fuera de la otra boca de la puerta. La cabeza de Jon giró rápidamente, permitiéndose apenas respirar para ayudar aún más a su audición. El bosque estaba tranquilo, pero tranquilo a la manera de los espacios habitados y amortiguados por la nieve. Cuando un lobo huargo estaba cazando una parte del bosque, todos los animales que huían se quedaron absolutamente en silencio por miedo al depredador del ápice. Solo los osos de nieve dominaban una cantidad comparable de miedo y respeto dentro del reino natural. Jon frunció el ceño. Se lanzó hacia el interior del túnel, se echó la espalda sobre los hombros una vez más y volvió a salir, todavía blandiendo su espada. Una lechuza ululó desde una posición indistinta hacia el este. «No está aquí, esperando para tenderme una emboscada». Jon frunció el ceño, mirando detrás de él. Acababa de salir por una boca abierta en el costado de la pared, tan pálido como el arciano e igualmente distinto. Con una mueca, se puso en marcha, aplastando la nieve bajo sus botas forradas de piel. No entendía el ritmo de los intentos de asesinato del cuervo. La primera vez que se despertó, no pasó un día completo antes de su asesinato. La próxima vez, 2 días. Pero el tiempo después de eso, casi había durado 3 lunas llenas. Ahora, lo mataron después de poco más de una semana, pero aquí estaba de nuevo, pisando el mismo terreno sin peligro a la vista. Si realmente lo odiaba tanto como dijo a través de los labios tejanos, entonces ¿por qué no fue derribado en el momento en que ensilló el corcel que se dirigía al muro? Tu magia ya no puede ocultarte de mí. Él no sabe que existo. La comprensión detuvo a Jon en seco. Siempre había asumido, desde el momento en que se dio cuenta por primera vez de que era el cuervo de 3 ojos controlando a los animales asesinos, que al instante supo que había sido maldecido por el dios rojo para despertar una y otra vez en Invernalia. Pero si no lo sabía, entonces explicaba mucho y más.
Y el compañero de eso significa que de alguna manera se dio cuenta de que existo cada vez. Una luz feroz floreció en los ojos de John. El cuervo no lo encontró por casi 3 lunas. Era posible escapar de su atención durante bastante tiempo. Y eso significaba que John podía aprender a repetir la hazaña cuando se le ordenaba, en lugar de hacerlo por accidente. Todo lo que tenía que hacer era descubrir cómo lo estaba encontrando. Y entonces, pensó John, mientras enseñaba los dientes con saña, nunca me descubrirá antes de que le corte la cabeza ilegítima de sus hombros. El aire de las tierras más allá del muro siempre estaba más quieto a la hora del amanecer. Ningún animal quería estar activo antes de que el sol hubiera calentado la tierra al menos en una pequeña fracción, independientemente de su idoneidad para el frío. Un búho blanco como la nieve salió lentamente del hueco de un árbol y agitó sus alas en la rama. El búho extendió sus alas para volar y cazar su comida diaria de alimañas. Una flecha atravesó su pecho por detrás y cayó al suelo en una nube de plumas. John bajó lentamente su arco a su lado, sonriendo levemente. Almuerzo. Habían pasado 2 días desde que había dejado atrás el muro, y aunque todavía se cernía en la distancia, se encogía con las millas que John ponía entre ellos. Los caminos de los guardabosques del bosque encantado eran un libro abierto para él. Probablemente conocía caminos que ni la guardia ni la gente libre conocían todavía, dado que el propio John los había descubierto muchos años en el futuro. Había estado avanzando de norte a noroeste, hacia Craster's Cape. Conocía un camino que cruzaba el afluente que desembocaba en el Milkwater, en la bifurcación de las 2 cabeceras. Un viejo árbol se había partido en 2 a lo largo de la base, durante el primer invierno de su exilio, y se había estrellado para encajar perfectamente en un acantilado en el lado opuesto. Todavía estaban usando eso como un puente el mismo día en que se fue a dormir por última vez. El árbol no se habría derrumbado todavía, pero por eso John había traído un hacha de leñador. Le ahorraría al menos 15 días de viaje, probablemente más, en comparación con los caminos convencionales de los guardabosques. John rápidamente se dirigió hacia el ave de rapiña caída y enroscó una cuerda alrededor de sus garras, antes de engancharla a su mochila. Los búhos no eran necesariamente la mejor fuente de carne, dado lo flacuchos que estaban debajo de su absurdo montón de plumas. Eran mucho más preferidos como compañeros de los cambiapieles. Sin embargo, John había aprendido a no ser quisquilloso. Si estaba colocado donde pensaba que estaba, entonces tendría que caminar otras 10 millas antes de que pudiera estar seguro de encender un fuego para cocinar su comida del mediodía. Quería estar en el río dentro de una semana, para dar tiempo a la creación del puente. No estaba seguro de dónde estaba situado el cuervo, pero tenía el presentimiento de que estaba en la mitad norte del bosque encantado. Si estuviera escondido en algún lugar al sur de Milkwater, la guardia de la noche ya lo habría encontrado. John se quitó la nieve de los guantes y estaba en el proceso de volver a colocar el arco a un lado de su mochila, cuando notó el silencio del bosque. Estaba completamente en silencio, excepto por el viento que corría a través del dosel tan denso que ni la luz ni la nieve llegaban al suelo. Tragó para humedecer su garganta repentinamente seca, y desenvainó su espada lo más silenciosamente posible. Había viajado más al norte durante otros 20 minutos, utilizando todas las habilidades de movimiento silencioso que había practicado durante 2 décadas, antes de que un fuerte aullido rompiera el silencio. Estaba cerca, demasiado cerca para su comodidad. John preparó su espada en posición de pelea. Un segundo aullido se unió al primero. John inmediatamente envainó su espada y se arrojó a la corteza de un árbol, trepando hacia arriba. Con una mano rápida, sacudió la cuerda de la lechuza muerta hasta que el cadáver se soltó y cayó en la nieve con un pesado plop. La mayor parte de su mochila hizo que escalar fuera una tarea peligrosamente engorrosa, pero envolvió sus manos y piernas alrededor de una rama gruesa y se subió al dosel. John escuchó el par de pasos con demasiada claridad, en el silencio antinatural del bosque embrujado. Desde las sombras acechaba al mismo lobo huargo que le había desgarrado la garganta, un enorme macho casi tan grande como un corcel, y casi negro en su color excepto por rayas blancas a lo largo de su hocico. Acechó hasta el árbol de John y la lechuza caída, sin ningún tipo de miedo. Lo miró fijamente a los ojos y gruñó, como desafiándolo a quejarse de haberle robado su presa.
Todo lo que pudo hacer en respuesta fue intentar soltar su cuerpo lo más posible sin caerse, y desvió la mirada. Ghost le había enseñado que los de su clase eran increíblemente perceptivos a esas señales. Después de algunas poses, el lobo huargo agarró a la lechuza por la cabeza y se la llevó sin comer. Jon lo vio irse, y sus ojos se abrieron como platos. En el límite de su visión, un segundo lobo huargo paseaba, cojeando ligeramente. Era más pequeño que el macho, con coloraciones gris oscuro y marrón, y el vientre ligeramente hinchado. Jon reconoció a la bestia. El macho dejó caer la lechuza frente a la hembra y lamió suavemente el hocico de la otra. La hembra rápidamente atrapó a la lechuza, casi tragándola entera en 3 mordiscos antes de resoplar en lo que a Jon le pareció gratitud. La pareja reproductora despegó a un ritmo relativamente rápido, con el macho revoloteando protectoramente alrededor de la hembra mientras ella cojeaba. Solo después de que desaparecieron en el bosque y el sonido de sus pasos se desvaneció, Jon bajó lentamente del árbol. Los dos se dirigían hacia el suroeste, donde terminaba el muro y empezaba el desfiladero bajo el puente de las calaveras. ¿Qué pasó, para darle a esa hembra su cojera? ¿Y qué le había pasado a ese macho, para que no estuviera allí 2 veces cuando dio a luz a la camada de fantasma? Se quedó mirándolos, por un tiempo, antes de negar con la cabeza. Tratar de acechar a un lobo huargo le parecía un deseo de muerte. Iban casi exactamente en la dirección opuesta a la de él, para empezar. Dejaría esa historia como un misterio, por ahora. Jon reacomodó su mochila correctamente y llenó su mano con el arco de caza una vez más. Necesitaba atrapar el almuerzo de nuevo. Jon se inclinó hacia atrás, pasándose un guante de piel por la frente y jadeando levemente. Estaba casi listo para quitarse una capa de ropa y dejar que el aire frío de la tarde lo refrescara. Pero después de casi 2 horas de cuidadoso trabajo con el hacha, su puente estaba listo para caer. Con una sonrisa, caminó hacia el lado boca arriba. Levantó 2 dedos para comprobar la alineación de la cuña y asintió. Dejó el hacha en el suelo, respiró hondo y rugió mientras pisoteaba con fuerza el árbol. El último trozo de madera que sostenía el árbol se partió y comenzó a caer. La cuña triangular que había cortado del árbol dio su caída, y se derrumbó sobre el milquater que fluía, acuñándose entre una hendidura del acantilado en el lado opuesto del río. Jon gritó en señal de victoria. Fue una perfecta caída de árboles. Con un rápido cabestrillo de su mochila sobre sus hombros, Jon pisó con ligereza la áspera corteza y caminó de puntillas a través del puente improvisado. El milquater corría con fuerza y frío debajo de él, pero el árbol era viejo y grueso, y Jon miró hacia abajo a la corteza para asegurar su equilibrio. No más. Jon se congeló. Levantó la cabeza para ver a un par de hombres, con arcos tensos apuntándolo desde el otro lado de la cresta. No más, cuervo. Gritó uno de ellos, en la lengua antigua. Jon levantó lentamente las manos, con el hacha del leñador todavía agarrada en su mano izquierda. Tengo los colores equivocados para un cuervo. Él respondió de nuevo, en el dialecto del bosque. No hay suficiente negro. La respuesta los sorprendió a ambos. ¿Hablas la lengua?, gritó el otro. Jon sonrió. Claramente, esperaban que no los hubiera entendido y les dio una excusa para dispararle y tomar su equipo. Hablo montaña, bosque, costa, Ten y Magnus, amigos. Nunca había tenido motivos para tratar con los habitantes de las cavernas, por lo que nunca se había molestado en aprender su particular dialecto de la lengua antigua. Tampoco mencionó que su comprensión de Magnus era puramente académica, dado que nunca encontraron otros gigantes una vez que pasó el primer invierno. Pero eres un sureño. Él gritó. Sí, soy sureño. Jon respondió. Pero la sangre de Bael el bardo corre por mis venas. Ningún hombre libre tendrá problemas con mi fallecimiento. El viento se levantó y su percha se volvió inestable. Déjame pararme en tierra firme, y podemos hablar. El primer hombre a la izquierda, después de un momento de vacilación, bajó su arco. El segundo le estaba siseando maldiciones en voz baja, pero Jon ya estaba trepando y cruzando el árbol, hasta que finalmente estuvo sobre piedra sólida una vez más. Gracias. Jon asintió y colocó el hacha de leñador en el lazo de su mochila. El hecho de que hables la lengua no significa que confiemos en ti. Respondió el segundo, que aún no había desencordado su arco. Dices que no eres un cuervo, pero los únicos hombres que vienen aquí desde el sur son cuervos. ¿Por qué estás aquí? Jon lo miró fijamente. Eso no es de tu incumbencia. Lo estoy haciendo mi preocupación. Fiodor, el hombre dio su palabra de no causar problemas.
dijo el primer hombre en voz baja. Cállate, Birkin. Fyodor espetó, su ceja oscura fruncida por la ira. Ya es bastante malo que tengamos a los hombres de Mance husmeando y su Shadowcat rondando cerca, ahora tenemos jodidos reclinatorios. He terminado con esta mierda. Levantó el arco y apuntó a la cabeza de Jon. Última oportunidad. ¿Qué estás haciendo aquí? El puño de Jon se apretó, manchas negras en su visión. Baja ese arco a menos que tengas la intención de morir. Vete a la mierda. Jon ya se estaba moviendo cuando Fyodor soltó la flecha, se agachó y le dio un puñetazo en el estómago. Su mano izquierda se estrelló contra la cara del salvaje, y cuando el hombre mayor se tambaleó, Jon lo agarró por la parte delantera de sus pieles y lo arrojó a un lado. Fyodor se tambaleó solo 2 veces antes de que el impulso lo llevara por el borde del precipicio. Su grito de sorpresa resonó solo por un momento antes de que el fuerte chapoteo de su cuerpo golpeara la superficie del Milquater, llevándoselo debajo de las corrientes. Aunque saliera de debajo de la marea, el frío se lo llevaría en minutos. Jon se volvió, con los puños en alto, para ver al primer hombre, Birkin, apuntando su arco a la cara de Jon, con la flecha tensa. Notó, con la claridad ausente que le viene a un hombre que mira a la muerte a la cara, que al salvaje de pelo negro le faltaba el dedo meñique de la mano derecha. ¿Tienes un maldito problema con eso? Jon gruñó, preparándose para saltar fuera del camino. Birkin mantuvo su posición durante un largo momento. Una lechuza ululó y el chapoteo suave de Fyodor luchando contra el río se desvaneció. Finalmente, aflojó la cuerda y bajó el arma. No. Fyodor era un capullo. Le hice ojos a mi esposa. Jon no respondió, pero lentamente abrió los puños y dejó que su ira se disipara como el vapor. Sin embargo, no significa que estuviera equivocado. Él continuó. ¿Qué estás haciendo aquí en el norte? Jon frunció el ceño. No había tenido la intención de decirle a nadie lo que estaba haciendo. Sin embargo, podría pasar algún tiempo antes de que encontrara dónde se escondía el cuervo de 3 ojos y ocurrieran emergencias. Después de un momento de vacilación, suspiró. Estoy aquí para matar a un hombre. La expresión de Birkin se volvió helada. ¿Y qué hombre es ese? Un cambiador de piel. Uno poderoso. Respondió. La forma en que Birkin entrecerró los ojos le dijo que era una respuesta peligrosa. Uno que se ha acostumbrado a usar pieles humanas. Los ojos del salvaje se abrieron de golpe. Los niños nos protegen. En ese caso, eres bienvenido a nuestra mesa. Ningún hombre vivo intentaría detenerte. Tendrás que perdonarme por negarme el derecho de invitado. Dijo Jon. El cambiador de piel se ha apoderado de los hombres que encontré para atacarme. Birkin maldijo. Luego cenaremos todos con nuestras armas sobre la mesa. Malditos cambiapieles. El pueblo al que Birkin lo condujo era un grupo de 5 casas sin argamasa y una empalizada débil, al borde de un acantilado que dominaba el río. El lugar se llamó, sin creatividad, Cliffsedge. Jon recordaba vagamente que la aldea había estado abandonada durante mucho tiempo cuando llegó la primavera, cuando descubrieron por primera vez el nuevo puente. Ahora era el hogar de media docena de familias y más cazadores solteros. Birkin tenía la mitad de un edificio para él y su familia, y la otra mitad la compartían 3 pueblos libres errantes. Fyodor había sido uno de ellos y había compartido habitación con ellos durante un mes. Jon aprendió que, si bien era un hábil tirador, no era muy querido. La mujer de Birkin, Baeli, y sus 2 hijas, Inga y Belma, lo consideraban un lujurioso. Jon tuvo cuidado de mantener una pared a su espalda mientras estaba con ellos, y su espada permaneció atada a su costado. Incluso con esto, la familia lo recibió solo con el nivel habitual de sospecha y compartió con él un chivo asado con especias y una cerveza tan aguada que era casi transparente y casi insípida. Una vez más, Jon les dijo que buscaba matar a un cambiapieles, y una vez más reaccionaron de manera extraña hasta que especificó, sin nombrar a su enemigo, que el cuervo de 3 ojos había robado los cuerpos de los humanos. Esta vez, Jon no se contuvo. ¿Por qué mi tarea te alarma?, preguntó, mientras dejaba a un lado el lomo de cabra. Eso es porque el señor de Mosul es un wargo. La joven Belma respondió demasiado rápido para que sus padres dieran una respuesta alternativa. El señor de Mosul. Jon repitió. Baeli frunció el ceño a su hija antes de responder. Un poderoso cambiador de pieles al que damos regalos a cambio de su protección. Nos defiende con la manada de lobos que comanda y, a cambio, le regalamos comida y ropa. Jon frunció el ceño. Tributo por protección.
Eso casi suena como un buen señor. Un poco más al sur, y estarían pidiendo a estos aldeanos que se arrodillaran. ¿Y tú permites esto? Es gracias a él que podemos vivir aquí. Birkin respondió, aunque decirlo en voz alta claramente le dolía. Una docena de clanes más pequeños pueden sobrevivir gracias a él. No somos los Orunfobs o los Tens, dijo Baeli, con ácido en su tono, con los números para protegernos contra los saqueadores. Podemos cazar para comer en lugar de que las mujeres se conviertan en amas de lanza. Dijo la bonita Igna, aunque sus labios carnosos se fruncieron como si la idea de pelear no fuera del todo horrible. Así que honras a este señor de Mosil. Dijo Jon, inclinándose hacia atrás. Y, sin embargo, le temes. Eso no es de tu interés. Birkin respondió bruscamente. Mantén tu nariz fuera de los lugares que no te conciernen, reclinatorio. Los ojos de Jon recorrieron rápidamente la mesa. Su bienvenida se había desgastado con el interrogatorio, y su negativa a tomar sus derechos de invitado quemaba en el frente de su mente. Muy bien. Él dijo. Entonces, si cazas conmigo por un día y me ayudas a rellenar mis mochilas, no te molestaré más. Fue Baeli quien se unió a él con un arco de caza, una cosa gastada de tejo tosco y un grueso cordón de cáñamo. La mujer de ojos marrones era claramente mejor cazadora en comparación con su esposo, e incluso con 20 años de experiencia a los que recurrir, Jon todavía tenía que luchar para seguirle el ritmo en su cuerpo no entrenado. No eres tan malo, muchacho. Comentó, mientras avanzaban con paso ligero por la nieve, siguiendo el rastro de un alce algo fresco. Hubiera esperado que ustedes, ponces sureños, anduvieran dando tumbos y asustando a todo el juego, pero acechan como un hombre libre. Nuestra gente no es tan diferente solo por el muro. Jon respondió, los ojos aún enfocados en la nieve. La sangre de los primeros hombres aún corre por nuestras venas, y nuestras costumbres son las antiguas. Es cuando viajas al sur del cuello cuando nuestra sangre se diluye. ¿El cuello? Baeli repitió, y su tono era inquisitivo. Jon sonrió. Al pueblo libre siempre le encantaron las historias de las tierras más allá del muro. Deleitó muchos salones con historias de huesteros que para ellos bien podrían haber sido de un mundo diferente. Una tierra de pantanos fétidos y ríos inundados. Las historias dicen que los niños levantaron su magia para romper el camino del norte contra los ándalos invasores, como habían hecho con el brazo. Pero les falló, y simplemente inundaron la tierra. La sonrisa de Jon se volvió cortante. Sin embargo, funcionó. Ningún rey ándalo hizo que el norte se arrodillara gracias al cuello. Sin embargo, aún estoy arrodillado. Baeli sonrió. Jon la miró de soslayo con una mirada de cristal tallado. Los Targaryen no eran ándalos. ¿Y lo habrías hecho de otra manera si 3 dragones volaran hacia el norte, desde debajo del muro? Respondió. Posiblemente. Se burló. Mentiroso. Tu mismo nombre muestra su alcance, incluso aquí. Baeli se erizó. Me llamo así por Bael el Bardo, el rey más inteligente de más allá del muro que jamás haya existido. ¿Y de dónde crees que obtuvo su nombre? Respondió. El estilo del nombre es tan valirio como Aegon. Las mejillas de Baeli se sonrojaron de ira, pero cuando abrió la boca para gritar, un fuerte sonido de madera interrumpió la conversación. Los dos inmediatamente se agacharon, olvidando la discusión, mientras avanzaban sigilosamente hacia el bosque. La molienda continuó hasta que encontraron la fuente. Un alce toro estaba frotando sus cuernos en la madera pálida de un árbol corazón, despojándolos de lo que quedaba de su terciopelo. Jon y Baeli asintieron brevemente el uno al otro, sacaron sus arcos y dispararon al unísono. La flecha de Jon le dio en el cuello y la de Baeli en el corazón. Cayó con un fuerte bramido, se retorció varias veces en la nieve y luego se quedó inmóvil. Jon sonrió ferozmente. Eso me alimentará por muchos días. Te lo agradezco. Le habría disparado incluso si no estuvieras aquí. Baeli respondió, caminando hacia el alce. Los dioses antiguos nos observan a través del arciano. La mayoría de los machos son lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados, cuando hemos estado disparando a cualquiera que los haya desfigurado durante generaciones. Jon se unió a ella al lado de la bestia y lentamente comenzó a sacar el eje de la flecha de su cuello para ver si era reutilizable. Baeli permaneció en silencio, por un tiempo, antes de hablar de nuevo. Así que este wargo que estás buscando matar. ¿Es fuerte? Horriblemente así. Jon respondió. Nunca había visto a un hombre capaz de transformarse en múltiples pieles a la vez, antes que él. ¿Lo has visto?
Ella preguntó. ¿Pero no sabes dónde está? Sus ojos se agrandaron. ¿Es lo suficientemente fuerte como para atravesar el muro? Eso es él. Por los dioses antiguos. Ella respiró. Eso no es un cambiador de piel lo que estás buscando, Snow. Ese no es ningún tipo de hombre en absoluto. Él es un hombre. Jon ató hábilmente una cuerda alrededor de las patas delanteras del alce y deslizó una barra recta entre el arco creado. Y sé con certeza que el cuervo puede ser asesinado. El cuervo. Repitió ella. Jon captó un temblor en su voz, y se volvió hacia ella para ver su rostro blanco de horror. Estás aquí para matar al cuervo de 3 ojos. Soy. Jon respondió, haciendo una mueca. No había querido decir su nombre en voz alta. Antes de que me mate. El último vidente verde. Ella se puso de pie. Yo no quiero tomar parte en esto. No dejaré que un loco arrastre a mi familia a la historia de una lechera. El cuervo de 3 ojos no es real. Tienes mucho miedo de la historia de un bebé lechero. Jon comentó con amargura, agachándose sobre las patas traseras y comenzando a atárselas. Ayúdame a llevar esto de vuelta, y... ¡No! Baeli exclamó, su cabeza yendo y viniendo entre Jon y el rostro ceñudo del Weirwood. Mi familia no quiere formar parte de tus planes, sureño. Toma tus mochilas y vete, o te clavaré una flecha. ¿Qué diablos estás, ahora? Baeli preparó una flecha y la volvió a anclar, apuntando directamente al corazón de Jon. Salir. Jon levantó las manos y se levantó lentamente, retrocediendo. Nunca había visto a un pueblo libre reaccionar de esta manera ante la mención del cuervo de 3 ojos, y ninguna de las historias que había escuchado, aparte de la de su propia vida, lo explicaba. Pero no todos los clanes cuentan las mismas historias. Algunos fueron distorsionados por la narración, y otros simplemente fueron olvidados. Muchas personas podrían estar vivas ahora que no estaban cuando pregunté por primera vez. Bien. Jon dijo, deliberado en su enunciación. Me iré. Gracias por permitirme regresar y obtener mi paquete. No te molestaré más. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el pueblo, dejando intencionalmente su espalda hacia la mujer con el arco tenso. El pueblo no estaba a más de 30 minutos de distancia, pero Jon caminó despacio y seguro, asegurándose de no asustar intencionalmente al salvaje. Era la última mitad de la hora cuando el pueblo apareció a la vista y una serie de gritos se hicieron audibles. Inga. Baeli gritó, su voz llena de angustia. Jon apretó los dientes y echó a correr. Deténgase. Baeli gritó. El adolescente inmediatamente se lanzó hacia un lado, no un instante demasiado pronto cuando una flecha atravesó donde había estado. Jon dobló la esquina y se encontró con algo que no podía creer. Casi la mitad de la aldea se había reunido en los márgenes, muy lejos de Inga, que estaba siendo amenazada por un Shadowcat grande y oscuro. Por favor. Ella suplicó. Por favor, no quiero. Ayúdame. El Shadowcat gruñó y golpeó con sus patas delanteras en su espalda, sus garras se retrajeron. Se dio la vuelta y lo atacó con una pequeña daga, pero la bestia esquivó ágilmente el pinchazo. Ni un solo hombre intervino para ayudar, aunque la mitad de ellos sujetaba sus armas con fuerza. Incluso Birkin, su padre, se quedó allí y dejó que agredieran a su hija, pero Jon notó que su cara estaba roja y sus puños estaban tan apretados que habían reventado las costuras de sus guantes. Papá. Por favor. Inga sollozó. No quiero. Jon frunció el ceño. Dio un pisotón hacia adelante y sacó su espada larga. El roce del acero forjado en el castillo sobre el cuero y el hierro era claro y distintivo en el aire, y todos los ojos del pueblo se volvieron inmediatamente hacia él. ¡No! Gritó Birkin. El Shadowcat inmediatamente miró fijamente a Jon y rugió con fuerza, como un trueno sobre las montañas. Jon levantó rápidamente la hoja en alto y cerca de su cabeza, preparado para dar una estocada, mientras la bestia se agachaba. Con una poderosa flexión de músculos, Shadowcat saltó, cruzando la distancia entre ellos en un instante. Jon respondió y golpeó la parte plana de su hoja contra las patas delanteras del gato. El impacto casi tiró a Jon al suelo y se deslizó hacia atrás en la nieve. El Shadowcat inmediatamente flexionó su mitad inferior y cortó las garras de sus patas traseras en su pecho, abriendo surcos a través de su jubón de cuero. Jon rugió en respuesta y apartó al gato de él, que aterrizó suavemente sobre la nieve. El depredador se abalanzó hacia adelante, pero Jon giró y le cortó la espalda, abriendo una línea roja brillante a través del manto negro. El gato aulló de dolor e inmediatamente se lanzó hacia atrás. Ahora estaba cauteloso, y Jon le rugió, gesticulando con su espada. Continuar. Él gritó. Obtener.
Vamos. Golpeó la parte plana de su espada contra la pared de una casa cercana, y el sonido del acero contra la piedra fue fuerte y penetrante. Sal de aquí. Deténgase. Birkin rugió. ¿Qué has hecho? Es un Shadowcat. Jon gritó. Solo son lo suficientemente audaces para atacar a los hombres cuando se mueren de hambre. Dale problemas y encontrará un cadáver para hurgar en su lugar. El Shadowcat hizo una pausa en sus movimientos parpadeantes e inclinó la cabeza en un gesto increíblemente humano. Maldito idiota. Birkin rugió. No es un Shadowcat. Los ojos del Shadowcat brillaron con un blanco puro, solo por un instante. El señor de Mosil. Jon sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Shadowcat resopló, casi como si el cambiador de pieles se estuviera riendo de él, antes de comenzar a merodear, mirando directamente a Jon. Jon frunció el ceño y levantó su espada más alto. En respuesta, el cambiapieles se hundió, preparándose para saltar, y luego inmediatamente se convulsionó. El cuerpo del gato se retorció, aullando fuertemente cuando su pata se trabó en su lugar y cayó de costado. La cola, que era más gruesa que el cuello de Jon, se estrelló contra el suelo repetidamente y una nota de lamento escapó de la garganta de la bestia. ¿Qué está pasando?, exclamó uno de los cazadores. Jon lo sabía. Él lo reconoció. Alguien está luchando contra el señor de Mosil por el control. Respiró. Y están ganando. De inmediato, el Shadowcat se quedó inmóvil. Lentamente se puso de pie, ágil y sinuoso. Miró directamente a Jon, y sus ojos amarillo oscuro volvieron a ser de un blanco puro. Todo el patrón de movimiento de la bestia era diferente. El cuervo de 3 ojos me ha encontrado de nuevo. No esta vez. Jon gruñó, levantando su espada. ¿No me vas a dejar caer otra vez, hijo de puta de 3 ojos? El Shadowcat inclinó su cuerpo hacia abajo, ignorando su lado sangrante mientras tanto él como Jon giraban alrededor del otro. El adolescente pudo notar inmediatamente la diferencia. El cuervo se movía con fluidez dentro del cuerpo de la bestia, donde el señor era todo fuerza y poder. El Shadowcat se puso en movimiento, cortando las piernas de Jon. Jon saltó hacia atrás justo fuera del alcance y apuñaló el hocico de la bestia, pero el cuervo rodó hacia un lado y se lanzó hacia atrás. Siseó con disgusto. No es tan fácil cuando no puedes emboscar a un hombre, ¿verdad?, espetó Jon. El cuervo retumbó en respuesta. Jon se estiró detrás de él, sacó su largo y gordo cuchillo de caza de su funda trasera y lo giró para agarrarlo al revés. No importa si me traes aquí, dijo Jon, mirando a la bestia. Todo lo que habrás hecho es enojarme. El enorme felino saltó por encima de la cabeza de Jon. Jon le cortó el vientre cuando pasó, pero falló por centímetros y sus patas lo golpearon en la cabeza. Un hombre gritó cuando lo tiraron al suelo y las garras extendidas lo desgarraron, pero Jon no prestó atención mientras sacudía las estrellas de su visión tan rápido como podía, girando. El cuervo ya estaba arremetiendo contra su espalda expuesta, pero giró sobre sí mismo para esquivar la espada larga que giraba y salió disparado fuera de su alcance. Jon escupió una bola de sangre y flexionó la muñeca de forma experimental, girando la espada larga una vez. El Shadowcat se abalanzó de nuevo, pero cuando Jon cortó de nuevo con la espada, la esquivó hasta el alcance de su mano derecha, donde Jon inmediatamente le clavó el cuchillo en el ojo. La bestia aulló de dolor, liberó su cabeza y envió la pequeña hoja cayendo de la mano de Jon. Se lanzó hacia atrás lejos de su alcance, mirando al adolescente con un ojo lleno de odio. Jon mostró sus dientes en solo la más mínima aproximación a una sonrisa. Te tengo, bastardo. Ahora el lomo de la bestia estaba erguido y se negaba a exponerle su lado izquierdo. Los dos se rodearon uno al otro. Jon notó distraídamente que no había escuchado a ninguno de los aldeanos salvajes en algún tiempo, pero solo por un momento. En un estallido de movimiento, Jon se abalanzó hacia adelante, acuchillando ferozmente al gato de las sombras. Esquivó el primer corte por encima de la cabeza y el segundo corte de seguimiento, pero luego su cabeza se torció en la dirección equivocada para evitar el tercero y lanzó una pata, exponiendo su lado ciego. Con un rápido salto hacia atrás, Jon evitó el golpe, cortando la pierna de la bestia y cercenándola en un solo movimiento. El Shadowcat aulló de dolor, cojeando hacia un lado. Jon se abalanzó hacia adelante, apuñalándolo. El Shadowcat se recuperó del golpe, parándose sobre sus patas traseras por un momento, antes de saltar, mostrando los dientes salvajes y corriendo hacia la garganta de Jon. Jon se movió por puro instinto y movió la punta de su hoja hacia arriba, y la bestia clavó su pecho en la hoja hasta la empuñadura. El Shadowcat se estrelló contra el pecho de Jon, tirándolo al suelo.
La bestia se agitó salvajemente encima de él, con las garras afiladas como cuchillas, acercándose a 1 pulgada de su cara, pero Jon rugió desafiante y mantuvo su espada larga agarrada con fuerza, tratando de girar la hoja en todas direcciones dentro del animal para destrozar sus entrañas. Pasaron los segundos, cubriendo la parte delantera de su torso con sangre roja y pegajosa, hasta que la bestia finalmente se quedó inmóvil. Todo el peso se desplomó sobre él, hasta que empujó con el antebrazo para quitarse el cadáver de encima. Cubierto en sangre de bestia, Jon se puso de pie, se inclinó y arrancó su espada larga del pecho del animal muerto en un chorro de sangre. ¿Alguien más? Gruñó. Ni un solo aldeano de Freefolk de los alrededores respondió, mirándolo con ojos muy abiertos y temerosos. Inga, la chica bonita a la que la bestia había estado atacando, no se veía por ninguna parte. Jon sonrió. No todos los días conocías a un hombre lo suficientemente hábil como para matar a un Shadowcat en combate cuerpo a cuerpo. Sacudió la espada larga 2 veces antes de limpiarla de sangre en el pelaje del Shadowcat y luego la envainó. Cualquier hombre que se mueva a menos de 10 pies de mí o monte una flecha en mi presencia, muere. Él declaró. Caminó hacia su cuchillo, y ellos se alejaron temerosos de él cuando lo recogió y lo envainó. Tráeme mi mochila y colócala en el borde del pueblo. Haz esto y nunca me volverás a ver. Él miró. Y si falta algo, lo sabré. Nieve. 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 Jon abrió un ojo y miró con odio al cuervo posado en una rama. Si quieres otra flecha en tu pecho, solo tienes que pedirlo. El cuervo se quedó posado en la rama del árbol, sin moverse ni un centímetro. Fue solo cuando Jon se estiró y agarró su arco de caza que el pájaro despegó hacia el dosel con una ola de plumas. Jon bajó la cabeza hacia su almohada improvisada y gimió. Habían pasado 3 días desde que había dejado atrás a Cliff Sedge, y parecía que Greenseer había decidido intentar asesinarlo por agotamiento, después de que el resto de las emboscadas de animales fallaran. Cada momento que Jon intentaba dormir, algún tipo de emboscada débil o un ruido fuerte lo despertaba sobresaltado y le impedía descansar. Había pasado 1 día y medio desde que había dormido más de 1 hora o 2, y ya podía sentir sus sentidos adormecidos y sus reflejos fallando. Se esforzó mucho por seguir los caminos de los guardabosques, que lo alejaban de las características naturales, que eran mortales para los torpes, como las colinas empinadas o los arroyos rápidos. Aún así, había comenzado a tropezar y tropezar con cualquier cantidad de nieve. Jon se empujó lentamente hasta quedar sentado y, tembloroso, alcanzó el cinturón de su espada. Si el cuervo fuera a elegir un momento oportuno para atacarme, sería ahora. No había tenido los ojos cerrados por más de 30 minutos antes de que apareciera ese cuervo. Probablemente significaba que había algo más por venir. Se puso en pie y miró a su alrededor. Incluso con el sol de la tarde todavía iluminando el bosque, su visión estaba nublada y borrosa. Vamos. Jon dijo en voz alta. Terminemos con esto. Nada de juegos, Greenseer. Silencio. Jon casi suspiró. Y entonces se dio cuenta de que no estaba tranquilo. Estaba en silencio. 7 infiernos. Jon desenvainó con cuidado su espada larga, ya desafilada por la cantidad de bestias que se había visto obligado a matar, y la sostuvo hacia adelante. Nada se movió en ese bosque, incluso cuando Jon forzó sus sentidos para atrapar la emboscada que estaba seguro de que se avecinaba. No vio nada, aparte de la negrura invasora del sueño. No oyó nada, aparte de los latidos de su propio corazón. Luego, después de lo que podrían haber sido solo minutos, pero se sintió como toda una vida, lo vio. De detrás de un conjunto distante de árboles, emergieron 3 lobos. Eran lobos normales, y no caminaban de la manera unificada que Jon esperaba de las emboscadas de la manada del cuervo, pero aún carecían de la cautela habitual del hombre que Jon sabía que era normal para ellos. Caminaron juntos hacia él y se detuvieron a unos metros de distancia. Uno de ellos, una bestia de color marrón grisáceo con un ojo del blanco moteado de la ceguera, levantó la cabeza y aulló larga y fuertemente. Jon levantó la espada más alto y trató de mantener el balanceo de sus piernas mientras observaba a los 3 lobos comenzar a dar vueltas a su alrededor. Todos permanecieron a varios metros de él, pero aún así recorrieron un camino que les permitió abalanzarse rápidamente. Y no cerraron la brecha. Jon se quedó allí, observando con febril intensidad mientras daban vueltas, hasta que otro sonido se entrometió. Fue un golpe sordo.
pasos pesados, más grandes que un hombre, y con un andar de 4 patas. Jon giró hacia la fuente y sus ojos se abrieron como platos. De las profundidades del bosque emergió un enorme oso de nieve de 13 pies de altura. Le gruñó, pero continuó con su andar mesurado. En la parte superior del oso de las nieves, un pequeño bulto oscuro se destacaba en su visión borrosa contra el pelaje del oso de las nieves. Jon sacudió la cabeza y el bulto gris se agitó en detalle. Era un hombre, vestido con los colores de una capa Shadowcat. El hombre montaba y controlaba al oso de las nieves sin riendas ni espuelas, y sus ojos brillaban con malevolencia sin protección. Varamir Ziveskin se detuvo sobre su corcel y miró a Jon. Así que eres el bastardo arrodillado que mató a mi gato. Dijo, en la lengua común. Morirás por eso. Nota del autor. Vuelve a hacerlo. Todos saben lo que es. Gracias a todos los que dieron el pésame el último capítulo. Como habrán adivinado, entre ese capítulo y el último, ahora me falta un abuelo en estos días, y él y yo éramos bastante cercanos. No me dejó en la mejor mentalidad para escribir. Pero la vida sigue adelante y todos mejoramos. Envejecer no es un proceso para mariquitas. Este capítulo también se vio frenado por un poco de lucha con la trama. Sé lo que quiero que suceda, para mantener las cosas en movimiento, pero solo decir sucedió lo A, y luego se movieron e hicieron lo B aquí, mientras que lo C sucedió en el fondo no es muy interesante. Tiene que haber un tejido conectivo. Así que inventé el pueblo de Cliffsedge. Ciertamente sabemos que había más clanes además de los que nos presentaron en los libros y la serie. Algunos simplemente no eran lo suficientemente grandes como para obtener nombres. También me estoy apoyando en el concepto bastante inteligente que teorizó el lingüista contratado de God de que no todos los salvajes más allá del muro hablaban la misma lengua antigua unificada, sino que probablemente divergieron en muchos dialectos diferentes según la región. Tiene sentido, y también alimenta una de las ideas que tengo en el futuro. ¿Puedes adivinar qué es? Dejé una pista este capítulo,